Señora Presidenta, colegas, mi partido, Acción Popular, está promoviendo nuevamente la interpelación del señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Martín Vizcarra. Consideramos, señora Presidenta, que el país hace algunas semanas atrás estaba viviendo una situación delicada por los huaicos, por las inundaciones que ocasionaron serios daños a la vida de los peruanos, a la infraestructura, a la actividad agropecuaria, a las carreteras y a las viviendas. Y por eso se dejó de lado momentáneamente la facultad de fiscalización, el trabajo de fiscalización del Parlamento Nacional. Ahora la situación se ha normalizado de alguna manera. Ya se ha designado por parte del gobierno a un responsable de la reconstrucción, respecto al cual no estamos de acuerdo nosotros, porque es el gobierno el que debe reconstruir, es el presidente que debe encabezar esta reconstrucción y sus ministros. Pero bueno, la decisión ya está hecha, se ha designado a un empresario para que asuma esta responsabilidad delicada en el Perú. De manera tal, Presidenta, que nosotros, viendo que el país ya está nuevamente normalizando sus actividades, al Congreso le corresponde continuar en su labor fiscalizadora. Y por eso hemos presentado una moción, la cual ha sido respaldada por otros partidos y grupos políticos aquí en el Congreso, por el grupo de Frente Amplio, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, a efecto de interpelar al señor Ministro de Transportes. La interpelación, como bien se sabe, es un cuestionario que debe responder el señor Ministro de Transportes. Es un asunto, señora Presidenta, que no ha sido del todo aclarada. Nosotros hemos leído todas las respuestas remitidas por el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones a la interpelación frustrada, a las preguntas que no se contestaron en oportunidad anterior. Y lamentablemente el señor Ministro no ha sido contundente, no ha sido lo suficientemente claro en las respuestas para demostrar, señora Presidenta, que los contratos se están haciendo bien, que el país no puede seguir cometiendo errores como los contratos con Odebrecht, errores como los contratos de OAS, errores como los contratos suscritos con las demás empresas brasileñas, donde se vio que había intervenido mucho la corrupción y la coima. Y si a veces no hay corrupción en coima, hay entreguismo. Hay, señora Presidenta, la renuncia de proteger los sagrados intereses del país y darle muchas ventajas a los grupos económicos, pretextando que estamos en una economía de mercado, en una economía de libre mercado, utilizando solamente esta justificación. Entonces, Presidenta, hoy día queremos nuevamente someter a un cuestionario conforme al reglamento de la Constitución al señor Ministro de Transportes. Hemos presentado 83 preguntas y 3 aspectos que no han quedado lo suficientemente absueltos, contestados, son los siguientes. El primer contrato, Presidenta, para la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, quien iba a asumir el financiamiento a un 80% era el concesionario. Y luego el 20% iba a asumir el Estado. Bueno, con el famoso asunto de la adenda, con la modificación del contrato, se invirtieron los porcentajes y quien asumía el 80% del costo del financiamiento es el Estado y solamente asume 19 puntos y fracción del financiamiento el concesionario. Se cambian las condiciones radicalmente en el tema del financiamiento. Y esas respuestas, señora Presidenta, por escrito, no han sido contestadas
aclarar esa situación. En segundo lugar, Presidenta, se dijo que el primer contrato era lesivo para el país porque el Estado peruano iba a pagar intereses del 22% y que eran intereses leoninos que iban a hacer pagar más de 500 millones de soles de más del valor o respecto al valor que debía tener el contrato. Absolutamente falso, Presidenta. Consta expresamente que los intereses fijados en el primer contrato eran del 9%. No aparece en ninguna parte de ese primer contrato intereses del 22%. Y nosotros tenemos la documentación, tenemos el sustento y el ministro no ha contestado con verdad esta situación delicada, infundada, y por lo tanto debe venir al Congreso de la República a responder esas incoherencias. Y finalmente, Presidenta, se dijo que la adenda había sido producto de una negociación a pedido del Estado peruano. Falso. Quien pide la renegociación del contrato, quien consigue la adenda, la modificación del contrato, es el concesionario, es el que pide, y ahí están los distintos documentos, Presidenta. Y el ministro ha venido a decir que la adenda había sido porque el Estado le había exigido al concesionario una modificación para que se corrija algunas incoherencias, algunos asuntos, algunas partes del contrato original que eran contrarios a los intereses del país. Entre otras estas cosas. Y finalmente, Presidenta, ya hemos visto que un aeropuerto en Arequipa, dirigido, administrado por Kunturwasi, está en una situación que ni siquiera tiene servicio médico. Esa es la empresa que va a conducir un aeropuerto internacional en el Cusco. Yo pregunto a los peruanos, y por eso, colegas, aquí es necesario cambiar el rumbo, cambiar las cosas en este país donde se hacen contratos lesivos, donde el Estado ha comenzado a hacer negocios para que muchos privados sin suficiente ética se vuelvan millonarios de la noche a la mañana, perjudicando los grandes intereses nacionales. Eso no se puede permitir, eso debe descartarse y el Parlamento tiene responsabilidad en eso. Y por eso, Presidenta, pido a la representación nacional que pueda aprobar esta interpelación para que el ministro venga a contestar un asunto que es vital para la economía y el turismo nacional. Gracias, señora Presidenta.